En las últimas semanas, en los últimos meses, me atrevería a decir, Notimex se ha visto envuelto en la polémica, desde el tema de la huelga hasta una campaña en contra de sus críticos, en contra de sus opositores. La dirigente de Notimex, la titular de Notimex, la periodista San Juana Martínez, ha insistido en que todas son mentiras en su contra, que ella cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores, que ha llegado a limpiar precisamente la agencia de noticias del Estado mexicano. Y precisamente para analizar este tema, ¿hacia dónde tiene que ir una agencia de noticias? ¿Qué tipo de periodismo tiene que hacer Notimex? Es que hemos molestado a Ana Cristina Ruelas. Ella es directora de Artículo 19 y a quien por supuesto le agradezco su presencia aquí en La Octava. Ana Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Ana Cristina, pues creo que... No, adelante. No, creo que una de las preguntas con las que me quedo antes de irte al corte es ¿qué tendría que hacer una agencia del Estado diferente, ¿no? Y cómo podríamos definir su éxito. Y bueno, esto se responde no solamente con la propia ley que crea a la Agencia Estatal de Noticias Notimex, sino también con los estándares internacionales. Es decir, la ley que crea esta agencia, o sea, la motivación que da pauta a la creación de Notimex es garantizarle a la ciudadanía información plural y diversa. Aquella información que no atiende a la competencia o a los partidos o a los intereses económicos. La realidad es que la expectativa social de una agencia del Estado es por la pluralidad de su contenido, por la diversidad e imparcialidad de su programación, por pensar en el servicio público de la información más que en tratar de generar propaganda. Y una cosa muy importante es porque estas agencias, en comparación con cualquier otro medio de comunicación, deben de rendir cuentas a la ciudadanía y a los órganos que los regulan. Es decir, tienen que decir y tienen que estar sujetos al escrutinio constante de la ciudadanía y también estar sujetos a respuestas claras a la ciudadanía sobre ese tipo de escrutinio. Es decir, no basta con decir que esa es una agencia que cumple con los estándares internacionales o que es una agencia que está combatiendo la corrupción, sino que es necesario rendir cuentas, informar, dar la información necesaria que permita a la gente tomar la propia decisión de si la agencia está cumpliendo o no con el mandato que le otorga la propia ley. Notimex, Ana Cristina, desde su fundación en aquel aciago y emblemático 1968, siempre ha sido víctima de los vaivenes políticos, de estos intereses políticos. Ahora en la llamada Cuarta T, ¿se diferenció en algo o estamos viendo un comportamiento similar a lo que veíamos con el PRI, a lo que veíamos con el PAN? Pues es que desgraciadamente hasta ahora no hemos entendido la necesidad precisamente de que estas agencias del Estado, o que bien en el caso de esta es la agencia del Estado, pero en el caso, por ejemplo, también de los medios públicos, de que realmente acerquen información diversa a la gente. Es decir, hay mucho tipo de información que los propios medios de comunicación tradicionales no acercan a la población porque no tienen esas expectativas comerciales o incluso expectativas partidistas. Y la expectativa, por ejemplo, de una agencia del Estado es que nos permita, más allá de entender lo que está pasando en el país y en diversas poblaciones, tratar de entender la diversidad cultural y la pluralidad que existe en el país. Desgraciadamente, estas agencias pues han funcionado como un instrumento de propaganda del Estado, como un instrumento más de comunicación social, más allá de un instrumento de información a la sociedad, que es lo que, o es la expectativa que tendríamos ante esta llamada Cuarta Transformación. Ana Cristina, este conflicto al interior de Notimex, tú como periodista, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo como parte de una organización que defiende la libertad de expresión, creo que en principio lo más importante es reconocer que no estamos hablando de cualquier medio de comunicación, estamos hablando de una agencia del Estado cuyas personas que trabajan dentro de ella son funcionarios públicos que reciben y ejercen recursos públicos. Eso es importante entenderlo porque a veces pensamos que estamos hablando de un agente privado y no es así. Y en la medida en la que entendemos
entendemos en que estamos hablando de un agente público, entonces asumimos que este agente público sí tiene, por un lado, el derecho a expresarse y a informarse o a informar a la gente, pero también tiene el deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión y todos los derechos que se consideran dentro de la Constitución, incluidos los derechos laborales de las y los reporteros. Y en ese sentido, creo que es importante, por un lado, reconocer que existe un amplio nivel de hostigamiento que desde artículo 19 hemos documentado, no solamente en el ámbito de cómo se están gestionando estas cuentas articuladas a través de las redes sociales para atacar a los periodistas que están tratando de ser disidentes o críticos a la dirección de Notimex o a la propia agencia, sino también se hace un hostigamiento mucho más amplio, Jesús, porque hay que recordar que lo que se vive y las violencias que se viven dentro del ámbito digital son las mismas violencias que se viven en el ámbito físico y se trasladan de un lado a otro. Es decir, no estamos hablando de mundos distintos, y el hostigamiento que viven los trabajadores internamente, del que se quejan y por el cual en alguna medida también tuvo lugar este llamado a la huelga, pues entonces se replican y se generan a través de otros mecanismos en otros ámbitos de la vida pública. En este caso, desde artículo 19, Signal Lab y Aristegui Noticias, dimos cuenta de cómo el hostigamiento se configura a través de las redes sociales y se gesta a través de un movimiento articulado de cuentas que busca de alguna manera deslegitimar a la prensa, pero por otro lado también pervertir un mensaje que busca escudriñar sobre la actividad de Notimex. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, siempre es un placer platicar contigo aquí en La Octava. Muchísimas gracias, Jesús, te mando un abrazo.